Grabar. Ya, entonces nuevamente les doy la bienvenida el día de hoy. Como les contaba, hoy día lo que vamos a hacer es un repaso por toda la estrategia que estamos teniendo respecto del activo STEP, estrategia que es también aplicable en cierta medida en otros activos como el Volatility 100 y que lo vamos a ver también si nos da el tiempito el día de hoy. ¿En qué consiste esta estrategia? En la utilización de distintas herramientas y conocimiento que hemos ido viendo clase a clase. Como, por ejemplo, hemos hablado en clases anteriores claramente de hacer nuestro plan de trading, luego hablamos de lo que era la gestión de riesgo, hablamos de los tipos de trader que existen, qué tipo de trader queremos ser nosotros. Hemos conocido las plataformas de Derib, de MetaTrader 5, de TradingView, etcétera. Hemos hablado de los canales, ¿cierto? Sabemos que comenzamos siempre nuestra operativa con canales generales, visualizándolos en una hora. Yo voy a mi gráfico, voy a mover esto para acá para que no les interrumpa, ahí sí. Voy a una hora en mi gráfico y voy a ver, ¿cierto? Mis canales generales en una hora. ¿Cómo hacemos esto? Lo hemos dicho en varias ocasiones. Ponemos nuestro gráfico lo más pequeñito posible, marcamos la zona más alta, marcamos la zona más baja y de ahí comenzamos a lanzar estas líneas para ir marcando dentro de qué zona se está moviendo el activo y principalmente observar cuál es su comportamiento general. Hemos visto que tuvo un alza muy grande y luego ha comenzado en una caída, ¿cierto? Si nosotros observamos más de cerquita, vemos que las caídas de step no son así caída libre, sino que viene haciendo estas figuras donde nos hace altos más bajos y bajos más bajos. Y eso nos indica y nos confirma la dirección del mercado. Entonces, a partir de eso, nosotros ya tenemos parte importante de la información, que es que estamos en una tendencia bajista, general bajista. Y además que tenemos zonas, ¿cierto? Si tiramos una línea más o menos ahí, en donde el mercado nos ha ido respetando ciertos puntos, llega un alto y baja, otro alto y baja, y se aproxima, no es que tenga que justo tocar nuestra línea, pero se aproxima una línea y por ahí empieza a tener un movimiento a la baja. Y si lo vemos ahora, estamos ahí. Entonces sería un buen momento para ir pensando quizás en que continúe una tendencia a la baja. Vamos a ver, esa es la primera parte de la estrategia. La segunda parte de la estrategia es donde nosotros vamos a mirar el activo, pero en 5 minutos. Y aquí es donde ya vamos a comenzar a tomar las decisiones. Vamos a ver nuestro gráfico en 5 minutos, lo ampliamos. ¿Y qué es lo que nos dice esta estrategia? La primera parte. Vamos a utilizar 3 indicadores, estocástico solito, estocástico más RSI y otro estocástico más el RSI, ¿cierto? Esos son los 3 que utilizamos. Luego de eso, ya, perdón, ahora sí, había desactivado mi micrófono. Luego de eso, que tenemos estos 3 indicadores que ya hemos dado la configuración, si hay alguien aquí que está nuevito y no sabe la configuración, me escriben por interno y yo se las voy dando. ¿Qué nos dice esta estrategia? Que una vez que nuestro activo supera nuestras líneas punteadas, es porque está en una posible zona para comenzar a caer, ¿cierto? Estamos hablando de que ya llegó a una zona alta y podría comenzar a tener un retroceso hacia la baja. Pero nosotros no es que, ya está sobre la línea punteada, voy y entro de inmediato, sino que lo que nosotros vamos a hacer es tener calma y esperar que nuestras líneas se crucen. Por ejemplo, aquí las líneas vienen hacia arriba. Nosotros tenemos que esperar a que estas líneas pasen hacia abajo. Vamos a hacer el dibujito así. Tengan ese cruce. Una vez que nosotros tenemos ese cruce,
vamos a ir a ver en el siguiente indicador que deba suceder lo mismo, se crucen nuestras líneas. Y el tercero ya comenzó a hacer el cruce. Entonces, esa sería nuestra primera confirmación, pero necesitamos tener nuestras tres confirmaciones. Y por otro lado, tenemos la utilización del CCI, que es con el que yo les digo que vamos a tener continuidad en el movimiento. ¿Qué pasa? Mientras el CCI se mantenga por sobre la línea punteada, a mí me indica que el activo sobre esta línea va a seguir con un comportamiento al alza. Yo debo esperar a que el CCI me perfore esta línea para yo poder decir, ok, efectivamente el mercado va a comenzar a tener un comportamiento bajista. Entonces, como el CCI aún no llega por debajo de esta línea punteada, entonces tenemos calma. Recuerden que el step es un activo al que hay que tenerle paciencia. No es que llego de golpe y entro, no, paciencia porque en este activo la paciencia sí que paga. Si nosotros entramos a la primera que vemos, mira, pero en este ya se me cruzó, Sandra, ¿puedo entrar? No, no podemos entrar porque esperamos el cruce de las tres. Y si se me cruzan las tres, ¿puedo ya entrar? No, porque vamos a esperar a que nos dé la línea punteada por debajo del CCI. ¿Ya? Esas son como la primera parte. ¿En qué otra cosa yo me tengo que fijar para poder tener operaciones más certeras? Y esta es lo que vamos a ver en un gráfico normal. Recuerden que acá yo tengo el gráfico con el tipo de vela de Heikin-Hachi. Ya nosotros las velas tenemos distintos tipos de velas. Normalmente usamos las velas comunes y hay otras que se llaman Heikin-Hachi. Y para este gráfico yo utilizo Heikin-Hachi, pero tengo otro gráfico con el tipo de velas normales. Y aquí es donde yo utilizo la segunda parte de la estrategia. ¿Y qué es la segunda parte de la estrategia? Son las medias móviles. Y ya yo cuando constituyo estas dos estrategias juntas, la verdad es que el resultado es pero muy, muy certero. ¿Y qué nos dice esta estrategia? Sabemos que las medias móviles son indicadores de tendencia, ¿cierto? Y lo que nosotros buscamos es capturar una tendencia lo más completa posible, agarrarla lo más cercana a su inicio, si bien no la vamos a agarrar desde el punto cero, o sea, nosotros no vamos a agarrar, por ejemplo, si veníamos por acá, no es que vayamos a entrar justo aquí abajo, vamos a hacer una confirmación. ¿Y cuál es esa confirmación? En base a medias móviles. ¿Cuáles son las medias móviles que utilizamos? La media móvil exponencial, vamos a utilizar tres medias móviles exponenciales, que vamos acá, siempre les explico, en indicadores, buscamos EMA, que es una media móvil exponencial, y aquí seleccionamos 3 veces y las vamos a tener acá al costado de nuestro gráfico. Y aquí donde nosotros vamos en la tuerquita a configurar nuestras medias móviles. La primera media móvil que nosotros vamos a utilizar, denme un segundito porque tengo acá mi cuaderno. La primera media móvil, entonces, que nosotros vamos a utilizar, como vemos acá, es la media móvil de 4. Y esta media móvil, aquí ustedes ven los colores, siempre les digo, es al gusto del consumidor. Ustedes eligen qué colores quieren darle. Yo aquí en este caso la tengo ahí en un azulito. Y le pongo un poquito más de grosor para poder verla bien en el gráfico, porque es la más importante. Esta es la que nos va a indicar a nosotros el punto de entrada. Luego tengo una media móvil de 18, una también exponencial. Y esta voy acá y le configuro a 18. Y también le cambio el color, le doy un poquito más de grosor para poder verla, ¿cierto? Y la última que voy a utilizar es una media móvil exponencial de 40 periodos. Y aquí está. También cambio el color, el grosor, al gusto del consumidor. Y ustedes ven que yo tengo dos medias móviles más, que son una media móvil suavizada, que es una SMMA, y esta es de 200 periodos. Y la otra también es una exponencial de 50 periodos y que yo la tengo ahí en color amarillo. Esas son todas las que utilizo.
pero las que a mí me confirman dónde yo voy a entrar es principalmente la de 4. Y aquí es donde esta estrategia, yo les comentaba la clase pasada, que tiene un nombre como de circo, que a mí nunca más se me olvidó, porque esta estrategia se llama triple cruce de la muerte. El triple cruce de la muerte, voy a sacar las otras dos para que veamos solo cómo se comportan estas. Yo lo puedo utilizar en distintos periodos de tiempo. Puedo buscar movimientos en 1 minuto, en 2 minutos, en 5, en 1 hora, en el tiempo que sea. De igual forma es efectiva. ¿Cuál es la diferencia? Que obviamente si yo tomo movimientos en 1 minuto, puedo entrar en estos periodos acá, donde no sabemos, como que si vamos a acercar el gráfico, y es como, se cruzan, entro, chuta, se vuelven a cruzar, salgo, se vuelven a cruzar, entro, se vuelven a cruzar, salgo, y estamos ahí en 1 minuto como que entrar, salir, entrar, salir, entrar, salir. No es malo, ¿por qué? Porque vamos a estar ahí observando el mercado hasta que tengamos un cruce grande, como en este caso. Se cruzan completamente, recuerden que es la azul la que manda, por lo tanto es la azul la que debe cruzar por completo las otras dos, tanto la verde como esta morada. Y una vez que eso sucede, yo ya tomo la acción que me está indicando que en este caso es una compra. Yo mantengo la compra hasta dónde, hasta que nuevamente el azul me viene a buscar las otras dos. Y ahí me indica, ok, hasta aquí fue mi subida, ya puedes cerrar. Pasa que en 1 minuto, como les decía, hay momentos de consolidación como estos, donde no vamos a saber, vamos a entrar, vamos a salir, y vamos a estar ahí. ¿Qué hago yo en esos momentos, cuando está en consolidación? Es donde activo mis medias móviles de 200 y de 50 para ver qué está haciendo el mercado en general, ¿ya? Si yo voy acá, a mí lo que me dice el mercado, estando la media móvil de 200 por encima, es que el mercado está teniendo aún una tendencia bajista. Por lo tanto, yo voy a tomar solamente los cruces hacia la baja. No voy a tomar los cruces hacia arriba, sino que solo las ventas, solo cuando se me crucen las gemas hacia abajo. De esa forma, yo puedo trabajar un poquito en consolidaciones, pero siempre hay que ser muy precavidos, porque ahí es cuando sí, mi amor. Ahí es cuando el mercado está como en indecisiones. Entonces yo prefiero cuando me ha tocado que de repente entro en una zona así, entonces cuando yo ya veo que lleva mucho rato el mercado bailando en un mismo sector, yo prefiero cerrar. Cierre en profit o cierre en un stop loss, va a ser muy pequeñito porque ustedes se fijan que las zonas de consolidaciones no son grandes, pero lo cierro, ¿ya? Y no sigo sufriendo y espero hasta que me confirme efectivamente un cambio de tendencia y ahí sí voy a tomar esa operación completa. Ahora, ¿qué pasa? Vamos a ver, por ejemplo, ¿por qué marqué esta zona? Porque esto me pasó hace un ratito. Tomé una operación, yo venía acá. Vamos a verlo en el gráfico porque siempre decimos el gráfico, verlo en el futuro, no es lo mismo que verlo en el pasado. Cuando miramos el gráfico hacia el pasado, todas las estrategias nos resultan perfectas, pero cuando estamos ahí en la realidad, no es tan perfecto. Entonces quiero comentarles, yo entré aquí en una compra porque mis gemas me habían confirmado, acá se cruzaron, ¿cierto? Ustedes se fijan, mi EMA azul, voy a borrar el gráfico para que se den cuenta. La EMA azul en este punto cruzó las otras dos, ¿cierto? Cruzó la verde y la morada. Por lo tanto, entonces yo en ese punto dije, ok, esto va a seguir subiendo. Y entré ahí en una compra. ¿Qué hizo el mercado? Se me devolvió, pero yo le aguanté, no la cerré. ¿Por qué? Porque vino aquí y como que me hizo como todavía no sé. Entonces yo dije, ya, ok, le voy a aguantar un ratito más. ¿Por qué aguanté acá? Seguí aguantando y de hecho volví a tomar una reentrada en compra por acá abajo, porque el mercado nuevamente me dijo, sí, ahora voy a subir, pero se me vino otra vez abajo. ¿Por qué le aguanté? Y aquí es donde está que yo les digo que necesitamos conocer la estrategia completa. ¿Por qué le aguanté en esa zona?
porque estaba en este punto. Entonces, mi estrategia en este punto me estaba indicando que el mercado venía subiendo. Si yo miraba el CCI acá, estaba por esta zona. Entonces, acá esta estrategia me estaba diciendo que el mercado iba a subir. Entonces, yo por eso le aguanté otro poquito y no fue poquito, fueron varios minutos que estuve ahí dentro de esa operación, pero si ustedes se fijan, ha sido súper profit. Y ahí voy todavía dentro de esa operación. No salgo hasta que esta línea azul no me cruce por completo mis dos medias móviles o hasta que en este punto que está haciendo probablemente el CCI me cruce por debajo de la línea punteada y me indique un cambio de tendencia, entonces ahí yo sí voy a salir, ¿ya? Esas son las dos alternativas en las que yo tomo la decisión de cuándo entrar o cuándo salir. Las temporalidades para esta estrategia siempre es a 5 minutos, pero las decisiones de dónde entro y dónde salgo, yo las veo y las tomo en 1 minuto. ¿Por qué? Porque ahí el gráfico es más preciso. No es, si yo me voy a 5 minutos, por ejemplo, les voy a mostrar acá. En 1 minuto, el gráfico a mí me mostró exactamente aquí la última confirmación de compra. Si yo voy a ver el gráfico en 5 minutos, vamos a ver, bueno, la confirmación de compra venía desde la subida anterior. Nunca la cerró acá. Entonces, ustedes se fijan que acá en 5 minutos podría haber tenido la confirmación de compra acá. Y en 1 minuto vamos a ir a verla. ¿Dónde está? Acá. En 1 minuto la hubiésemos tomado mucho antes porque la dio por acá. ¿Ya? Por eso yo prefiero tomarla en 1 minuto. Ahora, ¿qué pasa? Porque yo esta no la tomé completa, yo esta la tomé acá. Ustedes se fijan, harto tiempo después. ¿Qué pasa? Y ahora ya salgo porque ya se me cruzaron las EMAs. Y borro todo esto. Ya, ¿qué pasa cuando yo entré, por ejemplo, estoy recién mirando el gráfico? A ver, Sandra, ¿cuándo tomo la decisión de dónde entrar? Eso es como la pregunta clave. ¿En qué momento yo digo, ya, ahora voy a entrar? Y como siempre les digo, es observar el mercado. No es que yo voy a abrir el gráfico y voy a tomar la decisión de inmediato de entrar al mercado así como a ciegas y ya, o sea, vi que se cruzaron justo en este momento, voy a entrar. No, voy a entrar, voy a mirar el gráfico, voy a buscar las zonas de soportes y resistencia que existan. Recuerden que también vimos zonas de soportes y resistencia. Entonces voy a mirar esas zonas de soporte, voy a mirar esas zonas de resistencia, voy a marcar las líneas, voy a tirar líneas, a rayar mi gráfico por completo y luego de eso yo voy a tomar decisiones. No voy a tomar decisiones a ciegas. Entonces, ustedes están viendo aquí el gráfico de 1 hora, por ejemplo, y yo qué voy a hacer, ir marcando ciertas zonas que han sido tocadas por el mercado y marcado rechazo, ¿cierto? Soportes o resistencia, para tener ahí como una idea general de lo que el mercado está haciendo. Y a partir de ahí yo voy disminuyendo las temporalidades y a partir de ahí yo voy tomando decisiones, si salgo, si entro, etcétera, ¿ya? Vamos a ver que en 5 minutos me sigue marcando tendencia a favor hacia la alza. Y otra cosa no menos importante es que si ustedes mezclan las dos estrategias y que yo esto espero que lo puedan ir viendo y es la razón fundamental de por qué yo les digo que al step hay que tenerle paciencia, porque cuando uno le tiene paciencia el step le paga, es cuando usted va a ver que confluyen dos cosas importantes. Una, el comportamiento de nuestra primera estrategia en base a los estocásticos, ¿verdad? Que nos está diciendo, ok, voy a
probablemente tener una baja, voy a caer, entonces se me está dando este movimiento en estos momentos. Y por otro lado, se me está dando que esta EMA de 200 más mi EMA de 50 se están juntando. Si yo en estos momentos tuviera esta EMA por acá y esta otra EMA viene por acá y se me empiezan a cruzar, es que ahí es porque se viene una caída y una caída grande. Entonces ahí yo sí le entro con ganas. Yo ahí es cuando voy, esto me va marcando que va cayendo y yo voy, le pongo una entrada al 0,2 y le pongo otra entrada al 0,2 y ahí es cuando yo sí saco unos profits bastante buenos. ¿Ya? Dudas tengo por acá. Voy a ver el chat. Buenas noches. Al ver el comportamiento del mercado, el step se va a dar al alza todavía. Al ver el comportamiento del step, espérame, no entendí. Al ver el comportamiento del mercado, el step se va a dar al alza todo. Ah, que si el step va a seguir subiendo. Esa es la pregunta, la primera pregunta. De acuerdo al comportamiento de las EMAs, el step va subiendo. Pero lo que yo les decía, perdón, con este de acá, es que el step llegó a una zona alta porque viene en una tendencia general bajista. Recuerden que si vamos a una hora, el step viene bajando y ya llegó a una zona alta importante, por lo tanto, para mí, el step ahora debería venir a la baja. ¿Qué pasa si yo, profe, entro al step ahora y resulta que no baja, que comienza a subir? No importa si yo, por ejemplo, a mí me confirmó esto, que el step definitivamente se viene a la baja. Voy a ver acá el gráfico en 5 minutos, perdón, en 1 minuto. Y este también se está moviendo muy a la baja. Vamos a activar estas medias móviles. Ya se cruzó, por lo tanto sí me indica que el activo puede bajar. Entonces, ¿qué pasa? Muchas veces es que el step, cuando hace estos cambios de tendencia, por lo general viene acá y puede que esté aquí un rato bailando. Si yo entré aquí, por ejemplo, yo entré acá y el activo se me comienza a devolver, ¿cierto? Yo entré aquí en esta zona bajita y el activo se me comienza a devolver. ¿Hasta dónde yo lo voy a esperar como máximo? Hasta el último alto. Si me hace un alto más alto es porque el activo va a seguir subiendo. Y por eso es que yo les digo que cuando hay un cruce de EMAs, nosotros no vamos a ciegas y entramos, sino que nosotros esperamos un momento porque el activo suele tener estos retrocesos y después caída. Y vuelve a retroceder y después cae con fuerza. Entonces yo voy a esperar que me dé una zona más alta para entrar. ¿Ya? Eso es con lo que yo tengo cuidado. Y para eso es que muchas veces ocupamos la plataforma que yo les mostraba en la clase pasada, que es de MetaTrader 5, porque ahí es donde, em, es donde yo veo las zonas de soportes y resistencias como más marcadas. Yo lo tengo ahí por defecto, no necesito poder tener que estarlas yo definiendo, sino que van a estar ahí. Ya, después tengo más preguntas. ¿Qué hace si las gemas se están cruzando, pero a la vela todavía le queda tiempo para cerrar? A veces pasa que se cruzan, pero como a la vela todavía le queda tiempo, se vuelven a separar. Exactamente, por eso les digo que en step no es de tenerle paciencia, no es de entrar a ciegas, se me cruzó justo ahora y justo ahora le entro. No, vamos a tenerle paciencia, vamos a esperar, sobre todo en estos cambios de comportamiento, si nosotros veníamos en subida y lo que queremos es agarrar la caída, ahí es donde tenemos que tenerle más paciencia porque step no cambia así. No es que suba, llega al punto y se tira de cabeza. Siempre sube, voy a borrar esto, o la mayoría de las veces es que sube y aquí se queda, que baja y te dice, me voy a caer de cabeza y vuelve a subir y vuelve a bajar y ahí se mantiene y ahí te tiene un buen rato bailando. A mí me ha tenido media hora, 1 hora ahí
bailando, yo me voy, vuelvo a mirar y ahí está. Hasta que de repente ya se lanza de cabeza. Por eso hay que tenerle paciencia. Por eso les digo que muchas veces yo hago esto, que entré acá, pero me di cuenta que entré mal porque comenzó a subir, entonces le pongo una reentradita más arriba. Pero esas reentraditas, ojo que son a riesgo, porque si el activo me rompe, entonces yo voy a tener que cerrar 2 stop loss. ¿Ya? Entonces esas reentraditas son a conciencia de que podemos tocar el stop loss doble, ¿ya? No vayamos a caer siempre en esa tentación. Es cuando tengamos una certeza mayor del cambio que vaya a tener el activo. ¿Qué más? Aún tiene fuerza alcista, pero tendrá un breve retroceso, pero en poco tiempo va a caer durísimo. Ah, muy bien, nuestro John ahí nos está dando información de que aún tiene todavía fuerza al alza. Vamos a ver en qué momento nos indica, como dice él, que vaya a tener una caída, pero de que debe caer, ¿ya? Todavía, como les digo, estamos ahí en ese baile. Después, allí ya está confirmando caída con los stocks. Así es, Eric, ahí nos estaba confirmando ya la caída solo con los stocks, nos estaba confirmando esa caída. Y como les decía, aquí está, ahí baila que baila, nos rompe ahora esa zonita y ya podría ser una muestra de caída. Debes confirmar con varias temporalidades exactamente. Vamos a ver con distintas temporalidades porque depende obviamente del tipo de trader que nosotros queramos hacer, de trading que queramos hacer. Si yo quiero hacer scalping, entonces lo vamos a ver entre 1 y 5 minutos. Si yo ya quiero agarrar entradas más en largo, entonces me voy a ir a mirar el gráfico desde 15 minutos hacia arriba, ¿ya? Pero obviamente tenemos que tener en consideración que para eso también tenemos que tenerle aún más paciencia al step, porque si bien esos profits pueden ser mucho más largos, también podemos tener retrocesos más largos o esos tiempos de espera de vaivén mucho más largos. Así que ahí hay que tener paciencia. Para los soportes y resistencia, podemos apoyarnos también con los indicadores que nos facilitó Joseph. Así es, José Gabriel, esa es la idea de que en nuestro MetaTrader 5 nosotros tengamos activa todas las herramientas que se han facilitado a través de la escuela para soportes, para resistencias, para canales con línea, y en general todas las herramientas que se les han pasado y que ustedes puedan tener, porque sí le sirve mucho poder visualizarlo a través de esa plataforma, sobre todo cuando están recién partiendo, porque cuesta a veces para la vista identificar en qué zonas nosotros vamos a mostrar un buen soporte o una buena resistencia. ¿Ya? ¿Cuánto le da DSL al mínimo? Ah, ya, al mínimo generalmente le doy máximo entre 3 a 4 dólares de SL, que es harto. Si ustedes ven, para que se den 4 y que puede ser por este tipo de acciones. Si yo, como les decía, hubiese entrado aquí, apenas se me cruzaron, por ejemplo, y el mercado se me comienza a devolver, el mercado comienza a hacer esto, entonces ahí es donde yo tengo las dos alternativas, o de tomo una reentrada ahí arriba, o de si cierro en stop loss. Cuando yo tomo la reentrada por acá arriba, es cuando yo vi que el mercado hizo esto, llegó aquí y volvió a rebotar hacia abajo, ¿ya? Entonces va a volver a venir a buscar esa zona y ahí yo tomo una reentrada y ahí espero la caída grande. Eso es algo que hace mucho el step cuando ha tenido mucha subida, viene a hacer eso y después viene a caer. Y lo mismo cuando viene en esta posición bajista, cuando viene de caída, después se queda por aquí abajo y después comienza a subir. ¿Ya? Eso es algo que hace mucho. Con esta estrategia de las gemas, nosotros agarramos muchas entradas durante el día y lo mejor de esa estrategia es que aquí los SL sí son cortitos, porque si yo entré, por ejemplo, como les decía acá, en esa venta y se me retrocedió,
y se me viene a chocar acá, entonces yo ya salgo con un SL muy cortito. Pero ¿qué pasa? Que a veces suele pasar que yo entré, por ejemplo, en esta posición y el profit sí es muy alto. Sí hay movimientos que se dan muy en largo, por ejemplo, esta. Entonces, si yo agarré esta, agarré mucho profit y después saco un SL cortito. Después, nuevamente, imagínense acá otra gran entrada y los SL muy cortitos. Entonces, por eso no hay que tenerle miedo a cerrar los stop loss porque los stop loss van a ser cortitos. Cuando nos sacan SL es cuando tenemos estos momentos así como indecisos, como que no sabemos qué va a ser. Obviamente nos apoyamos mucho en la EMA de 200 y en la EMA de 50, que si ustedes se fijan, vamos a sacar lo otro, no se han cruzado, nos siguen indicando movimiento al alza. Y como les decía, cuando estas dos estén juntitas, estén cerca, se me comiencen a acercar, entonces ahí yo voy a estar atenta porque cuando estas se me cruzan y además estas otras ya vienen cruzadas hacia la baja, o sea, con mi línea azul por debajo del mercado, por debajo de las otras, entonces ahí a mí sí me confirma una caída y una caída grande, ¿ya? ¿Qué más? A ver, vamos a ver si hay más dudas. Si en temporalidades altas veo que la EMA de 200 y la EMA de 50 se cruzan allí, se podría dar el cambio de tendencia. Esperaría un tiempo para corroborar la caída o la subida. En temporalidades altas, vamos a ver. Vamos a ir, por ejemplo, a una hora. Y vamos a marcar, yo siempre les digo que traten de hacer estas cosas porque si ustedes van a temporalidades altas y van a ver qué es lo que esté haciendo el mercado en temporalidades altas. Y por ejemplo, el mercado en esta temporalidad de una hora se cruzaron, vamos a ver las de 200, vamos a sacar estas otras. Estas se cruzaron acá, imagínense aquí, en ese punto, vamos a marcarlo con una línea vertical. Y ahora nos vamos a ir a ver el gráfico en menor temporalidad para ver si alcanzamos, imagínense, acá me marcó en alta temporalidad esa venta y todo esto que hace ha sido caída libre. ¿Qué es lo que pasa? Que en altas temporalidades encontrar justo ese cruce es, ahí sí que yo creo que tendrían que tener un Oscar a la paciencia, porque como ustedes saben que es el mercado el que mueve las medias móviles, no las medias móviles al mercado. Entonces, fíjense acá en un minuto, ¿dónde está? Se me perdió el gráfico, acá está. Fíjense en un minuto, si yo voy a ver lo que hace el mercado. El mercado se mueve, lo voy a acercar lo que más pueda. Y fíjense que el mercado, el movimiento del mercado me va marcando el movimiento de la EMA, ¿ya? Para donde se mueva la vela es para donde la EMA lo sigue. Entonces, en una hora es que yo tengo que esperar un movimiento más grande para que se produzca ese cruce. Pero si yo lo confirmo, o sea, si yo tengo la fortuna de estar observando el gráfico a una hora justo cuando hay un cruce de EMA, es porque sí me va a dar un cambio de tendencia importante, ¿ya? ¿Cuál es la otra precaución que tienen que tener si ustedes están observando el gráfico en una hora? Es que, ¿dónde quedó la línea que marcamos? Acá. Es que si ustedes se fijan, justo en ese momento donde marcamos que el gráfico nos confirmó una caída, nosotros podríamos haber estado perfectamente cerca de esta zona, ¿ya? Y, por ejemplo, haber entrado acá, ya, a ver, nosotros entramos aquí. Pero el mercado continuó subiendo. Y por eso yo les digo que vamos a estar atentos al siguiente nivel. Y si el mercado me rompe el siguiente nivel, entonces yo ya salgo. Pero en este caso no nos rompió el siguiente nivel y ahí comenzó la baja, ¿ya? Entonces, por eso que a mayor temporalidad hay que tenerle más aguante todavía al step. Entonces, yo les recomiendo que ustedes partan mirándolo con medias móviles en
temporalidades de 5, de 3 o de 1 minuto, ¿ya? Para que así no le vayan agarrando el ritmo a esto. El mayor número de más si está por encima de 20. Ah, ya, bueno, ahí yo me está ayudando a responder algunas preguntas que han tenido. Requiero buen capital para aguantar un buen trade a largo tiempo. Es mejor, obviamente, tener un capital ahí, una cuenta un poquito más gordita, pero ojo que yo esta estrategia la vengo utilizando con cuentas pequeñas, con cuentas de 100 y cuentas de 100 las he logrado llevar a 1300 en 3 semanas. Entonces, no es una mala estrategia, solamente hay que tener la mentalidad correcta para llegar a poder cerrar los SL cuando haya que cerrarlos, a poder identificar bien cuando puedo tener una reentrada y dejarla correr y tenerle paciencia, ahí aguantarle firme, que no le gane la mente. Y para eso es que nos preparamos con lectura, y etcétera, porque todas esas cosas a nosotros nos van ayudando a generar una mejor mentalidad. Ya me va quedando poquito tiempo en sala, chicos. No sé si alguien más tiene alguna duda. Nos queda un minutito. No. Niña. Ya, chicos. Ya, le paso ese minutito que queda a John, que nos está acompañando. Yo me despido, chicos. Voy a dejar de grabar.